Gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y muchas gracias también por dejar en un espacio como este, de una jornada de reflexión sobre agendas urbanas, dedicar un espacio a financiación. La verdad que desde la primera intervención de mi amigo Rafa Merinero y después posteriormente la de mi amiga Sonia Hernández, realmente pues la financiación ha estado un poco como sobrevolando, ¿no? Es decir, oye, parece que nadie se atreve a decir, oye, ¿qué ocurre con la financiación? ¿Por qué ponemos en marcha este tipo de procesos? Si estos tipos de procesos vienen condicionados por un liderazgo, vienen condicionados porque hay financiación. Yo particularmente creo que cuando se debe de abordar un proceso como una agenda urbana, para que haya ese éxito y no esa mortandad que nos decía el profesor Merinero, bajo mi punto de vista se tienen que dar como algunas de estas tres circunstancias, ¿no? Yo creo que en primer lugar, o tiene que ser un instrumento normativo. Un plan general de ordenación urbana no se lo salta a nadie. Sabe todo el mundo lo que es una parcela teñida de rojo, teñida de azul o teñida de verde. Y en ese sentido es de aplicación inmediata. Tiene que tener detrás un liderazgo fuerte, y en ese caso también. Realmente se da una circunstancia, o bien tiene que haber detrás una financiación. Por tanto, no nos tiene que doler en prendas. Es decir, de nada nos vale hacer instrumentos muy bien hechos, planificaciones estratégicas muy bien hechas, si detrás no hay una financiación. Y es una pena, porque realmente creemos que realmente lo importante de verdad es tener un plan. La financiación no deja de ser un elemento adicional a tu plan, o es una herramienta para poner en marcha tu plan. Pero lo importante es que sepas hacia dónde quieres llevar una organización. Pero la experiencia nos demuestra que no es así. Yo espero con ansia ese trabajo del profesor Merinero, donde nos hace un análisis de todos esos planes estratégicos y la mortandad que han tenido. Por tanto, bueno, lo cierto y verdad que es así. Si no tenemos financiación, ha habido instrumentos muy interesantes, como por ejemplo las Agendas 21, que nos despertaron de verdad una ansia planificadora importante, pero que murieron fundamentalmente, y lo siento, aunque han dejado un legado muy importante para después las futuras agendas urbanas, han podido mantenerla aquellos que efectivamente tenían ese liderazgo. Sin ese liderazgo no hubieran salido, no hubieran mantenido, como ha pasado con muchas, ¿no? Por tanto, para mi gusto, el tema de la financiación es clave en este momento. Resulta además que ahora mismo hay financiación para todo. Es decir, durante muchísimos años nos hemos quejado las entidades locales que éramos las hermanitas pobres, que realmente no teníamos financiación, pero ahora hay una saturación de fondos. Es decir, ya el problema no es la carencia de financiación, ahora hay muchísima financiación. Tristemente, como consecuencia de un fenómeno como la pandemia, llegó Next Generation con una capa de financiación de más de 140.000 millones, 70.000 millones de euros en ayuda, y prácticamente, bueno, pues hay dinero, o podemos decir que prácticamente para todo. Es decir, para cualquier tema que realmente esté justificado desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque es muy importante, una palabra mágica, es decir, oye, no hay dinero efectivamente pues para hacerte un parque móvil de vehículos diésel, pero sí para vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Si simplemente, es decir, añadimos esa capa de sostenibilidad y vamos alineados realmente con lo que son los grandes objetivos medioambientales, económicos y sociales que deben de tener los territorios, evidentemente seguro que encontráis una posibilidad financiera. Se da además la circunstancia que en este final de año los que vivís tampoco este ámbito de la financiación comunitaria es especialmente duro, porque realmente nos estamos encontrando como a caballo entre dos periodos de programación. Sabéis que la financiación comunitaria se planifica, a diferencia del resto de administraciones, que se planifica o se presupuesta una vez al año. En el ámbito del derecho comunitario se planifica una vez cada 7 años. Entonces, pues este año da la casualidad de que nos termina el periodo de programación 14-20, y bien lo sabéis aquellos que tenéis EDUSI, que van deprisa y corriendo para intentar justificar lo máximo posible. Al mismo tiempo se está activando el periodo de programación 21-27 y por tanto ahí empieza a haber ya convocatorias con el marco 21-27, pero al mismo tiempo tenemos este mare magnum que está suponiendo todo lo que es Next Generation y que por tanto también nos dificulta. De tal forma que realmente nos dibuja un panorama absolutamente increíble, ¿no? En el cual prácticamente nos vamos a encontrar más de 1.800.000 millones de euros de recursos, cosa que no ha sucedido nunca en Europa, prácticamente para resolver problemas, entre otros, que podamos tener las entidades locales o necesidades de las propias entidades locales. Next Generation, esto es números a nivel europeo, 750.000 millones de euros, pero es que el nuevo periodo de programación
al que todavía casi nadie mira, pues son otros más de 1 billón de euros de recursos europeos. Es decir, como os decía anteriormente, más de 1.800.000 millones de euros. A mí me gusta esta gráfica, sobre todo porque refleja un poco el cambio que tenemos. Es decir, a diferencia de los fondos que hemos venido recibiendo a lo largo de todos estos años, llega prácticamente la perspectiva para los próximos años y nos vemos cómo prácticamente casi quintuplican los fondos disponibles. Es decir, por tanto, nadie puede decir que no hay financiación. El que quiera arrastrar financiación puede tener financiación. De hecho, como nos perdemos muchas veces con los números, os saco un par de datos entre lo que es Next Generation y lo que es el marco financiero nuevo que vamos a estrenar. Prácticamente suponen a nivel del Estado español, prácticamente, que vamos a disponer prácticamente como 4.000 euros por habitante. Fijaros, cada uno que lo lleve a su entorno, ¿vale? Para saber si está bien posicionado en ambos fondos con respecto a los programas o proyectos que pueda acudir. Es decir, prácticamente casi un 15% de toda la riqueza nacional de un año. Es decir, dinero hay muchísimo dinero. Lo que hay que saber, lógicamente, dónde concurrir, porque realmente las oportunidades son muchas. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades? Y eso también es importante. Next Generation, que sepáis que realmente todavía estamos ahí con una cierta cola y vamos a tener convocatorias de ayudas de aquí hasta finales de año, pues prácticamente fijó sus prioridades básicamente en 4 ámbitos: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, hasta el punto que un 70% de su fondo fundamentalmente va para transición verde y transformación digital. No pretendo hacer una ponencia donde os explique dónde están las oportunidades, porque, insisto, hay muchísimas oportunidades que realmente alguien con un mínimo de habilidad puede buscar financiación para proyectos que pueda tener su territorio. Sí me detengo un poco más, porque quizás es un poco más desconocido, en este próximo marco comunitario que estamos a punto de estrenar, el 21-27. El 21-27, a diferencia de Next Generation, pues prácticamente está alineado, lógicamente, con estos impulsos de la transición verde y la transformación digital, plantea como 5 grandes objetivos políticos. Y lo que es importante para nosotros, hay un objetivo político específico para todo lo que sería lo que nos trae hoy aquí, es decir, para el desarrollo e implementación de estrategias territoriales. Concretamente, es el objetivo político 5, que se llama Una Europa con los ciudadanos, en donde una Europa más próxima a los ciudadanos, donde realmente ahí lo que se plantea es financiación para estrategias territoriales, ya sean de carácter urbano, que sería un objetivo específico el 5.1, o objetivo en zonas urbanas, y objetivo específico 5.2 para intentar resolver problemas del reto demográfico. Problemas que tenemos, es decir, más un desarrollo, si no rural, porque sabéis que el desarrollo rural generalmente se ha ido vinculado a lo que es las estrategias de desarrollo local participativo, los grupos de desarrollo rural, FEADER, etcétera. Aquí, sin embargo, lo que planteamos es un poco cómo solucionar el problema de aquellas zonas especialmente afectadas por el despoblamiento. Pero fijaros que ya tenemos los datos, ya se ha aprobado el acuerdo de asociación, se aprobó en diciembre del año pasado, que es el documento básico, se ha aprobado el programa operativo, que es el documento de programación que da lugar después a las convocatorias, y nos plantean claramente como un claro desequilibrio. Por una parte está lo que llamamos el programa en zonas urbanas, que son 1.800, casi 1.800 millones de euros, y sin embargo lo que se contempla en zonas no urbanas afectadas por despoblamiento solamente son 29 millones de euros. ¿Esto por qué? Es decir, bueno, pues porque realmente muchas veces estamos condicionados en la programación a lo que son los reglamentos europeos. Y los reglamentos europeos, fundamentalmente, lo que se entiende es que donde hay que impulsar fundamentalmente el desarrollo a través del FEDER, que es de lo que estamos hablando, es a través de estrategias de desarrollo urbano. Las estrategias de desarrollo en zonas no urbanas, o se entiende que el mundo rural está más cerca de lo que decíamos anteriormente, del FEADER, de los grupos de desarrollo rural. A pesar de esto, que es otro fondo, no es el FEDER, a pesar de esto, el FEDER sí que ha comprometido 29 millones de euros para una serie de proyectos piloto en el territorio que ahora os contaré, también por si interesa también para la provincia, que puede ser interesante.
Por tanto, este es el panorama que tenemos. Es decir, primero, es una buena noticia el hecho de que un programa como es EDUSI, el cual algunos conoceréis, y incluso me permitiría decir, alcalde Lourdes, que algunos sufriréis, que realmente ese programa EDUSI, bueno, pues realmente tiene una continuidad en el periodo actual, ¿vale? Que es el programa, algunos llaman ya como programa de estrategias territoriales integradas. Bueno, se puede llamar como quiera, en definitiva, un programa donde realmente lo que se trata es de hacer estrategias territoriales, estrategia en el territorio, estrategia de carácter participativo, integrado, estratégico y demás, que realmente dé respuesta a las necesidades del territorio. Y esto es el panorama que nos dibuja ahora el nuevo periodo de programación. Como os decía anteriormente, ahora mismo hay absolutamente financiación para multitud de políticas urbanas, rehabilitación de urbana y vivienda, ecosistema, de biodiversidad, gestión del agua, energías renovables, almacenamiento, residuos, economía circular, movilidad eficiente, comercio, turismo, empleo, etcétera. Hay muchísimas convocatorias, nunca ha habido tantas oportunidades. Por tanto, ya os digo que os animo. Y sí, quizás me gustaría detenerme un poquito más en lo que son estas dos ventanas de oportunidad que ofrece la nueva programación del 21-27. En primer lugar, deciros, y esa es la buena noticia, que el artículo 11 del reglamento FEDER estableció como gran novedad para las ciudades y pueblos la posibilidad de que realmente se destinara el 8 de que todo el programador, los ministerios de Hacienda, en este caso de los 27 Estados miembros, pudieran programar fondos hasta, por obligación, normativamente, hasta un 8% de su presupuesto FEDER para el desarrollo urbano sostenible. Esto en España se ha traducido en un nuevo convocatoria que está a punto de salir. Llevamos con la convocatoria hablando prácticamente desde hace ya un año. Se espera fundamentalmente para finales de año, en el cual se pretende repartir una financiación de 1.767 millones de euros para un total de 153 planes integrados de actuación urbana. Algo parecido, insisto, a lo que es el programa EDUSI. Quizás con distintos aliños, es decir, a diferencia de lo que establecían las EDUSI, ahora se habla de un modelo urbano donde realmente hay como tres categorías: el modelo de las grandes ciudades, es decir, podrán optar los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes por sí mismos a obtener esta financiación. Podrán ir también las ciudades intermedias, dentro de otra categoría, entre 20.000 y 75.000 habitantes, e incluso podrán ir las diputaciones en aquellos espacios que, aunque sean ciudades o pueblos de menos de 20.000 habitantes, siempre y cuando se dé una doble condición: que sume la cabecera de esa zona al menos 20.000 habitantes y uno de sus municipios, el municipio cabecera, tenga al menos 10.000 habitantes. Y, en definitiva, y eso es algo que se valorará, haya una serie de vínculos económicos, sociales e institucionales entre los municipios que forman ese área urbana funcional. El programa, además, contempla, y esto es importante, una ayuda del FEDER del 85%, es decir, que la entidad local responsable de esa estrategia que se presenta a la convocatoria simplemente tendrá que financiar el 15%. No sabemos las cantidades específicas que irán a cada modelo, pero si alguien quiere hacer una cuenta, pues son 1.800 millones entre 150, pues nos salen que aproximadamente pueden salir a unos 11-12 millones. Aunque ya digo que esto después puede variar en función del tamaño, porque puede decidir la convocatoria, en ese sentido, financiar mejor a las ciudades grandes o mejor a las ciudades pequeñas. Eso no lo sabemos hoy por hoy. Lo que sí es importante, que dentro de Andalucía, como región menos desarrollada, es donde este proyecto o este programa va a tener una mayor incidencia. Ya en EDUSI es así: de las 170 EDUSI que hay aprobadas a nivel nacional en este periodo actual, 61 son andaluces. Y ahora, concretamente, de estas 153, esperamos que más o menos unas 55 sean andaluzas, ¿vale? También es importante porque se establece en los documentos de programación que hasta ahora conocemos un reparto de la financiación entre los tres modelos, de tal forma que fundamentalmente se va a destinar la mayor parte de la financiación a las ciudades intermedias. Es decir, aquellas ciudades que tenéis entre 20.000 y 75.000 habitantes vais a tener muchas más opciones que las ciudades que sois mayores. En EDUSI no era así. En EDUSI las ciudades de más de 100.000 habitantes asumían gran parte de la financiación, pero ahora la programación nos refleja que entre un 40 y un 60% de la financiación disponible deberá de ir a las ciudades intermedias. Y
Para las áreas urbanas funcionales, para estas áreas constituidas por pequeños municipios, se dedicarán entre un 5 y un 15% de la financiación. Además, con la condición de que tienen que ser presentadas por las diputaciones. Y esto es algo importante porque lo fija textualmente el programa operativo. Es decir, una agrupación de municipios por sí sola no podrá presentar una propuesta, sino que tendrá que ser con la ayuda de la Diputación. Esto es algo que se ha puesto de manifiesto por parte de la Comisión porque estaba muy preocupada que a la hora de la gestión, quizás una unión de municipios, una mancomunidad, pues quizás administrativamente iba a poder tener problemas. Entonces, en este caso se necesita el paraguas de la Diputación. Importante para los que tenéis EDUSI, en la convocatoria EDUSI anterior, que este programa en cierta forma se le podía asimilar, lo que se presentaba a convocatoria eran las estrategias, o sea, como tal, y por tanto había una concurrencia competitiva entre las diferentes estrategias. Ahora no. Ahora es un requisito sine qua non. Si no tienes estrategia o no tienes una agenda urbana, no te puedes presentar. Curiosamente, si es una agenda urbana que siga la metodología propuesta por la Agenda Urbana Española que nos ha detallado anteriormente Sonia, en ese sentido, la entidad no tiene que demostrar nada, porque aquí lo que es fundamental es que el Plan Integrado de Actuación Urbana se apoye en una estrategia que cumple lo que son los 4 grandes requisitos del artículo 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes, que es que sea una estrategia territorial, participativa, integrada. Nos lo contaba también el profesor Merinero en su intervención, integrada, participativa, estratégica y territorial, ¿vale? Esos 4 elementos tiene que demostrarlo que en su metodología han sido tenidos en cuenta. Si ha seguido, insisto, la metodología de la Agenda Urbana Española, se entienda que la lleva incorporada y, por tanto, no hace falta. Importante también, la estrategia a presentar, a la estrategia sobre la que te apoyo no tiene por qué ser una agenda urbana. Puede ser una estrategia, puede ser un plan estratégico, siempre y cuando reúna esos 4 requisitos, sea lógicamente, esté teñida de esa sostenibilidad que todos esperamos para el año 2030, pues efectivamente es perfectamente defendible. No es obligatorio presentar agendas urbanas, vuelvo a decirlo. Sí que se va a mirar especialmente, y eso es algo que preocupa enormemente, la capacidad administrativa de la entidad que presenta esa propuesta de plan integrado de actuación urbana. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos encontrando, y tristemente es así, donde realmente hay tal financiación disponible que hay como una especie de carrera contrarreloj para acceder a fondos, pero después cuando llega la hora de la gestión, muchas entidades tienen muchísimos problemas para implementar. De hecho, el otro día participé en una conferencia de una responsable del Ministerio de Hacienda que hablaba de que prácticamente el programa EDUSI esperaban cerrarlo con suerte en torno al 50-60% de ejecución, cuando eran también 1.500 millones de euros. Entonces, realmente el Ministerio está muy preocupado realmente de que la entidad que se le aprueben 10, 15, 12, 5 millones de euros, pues efectivamente sea capaz de poderlo gestionar. No habla concentración temática, como nos ocurre en las EDUSI, perdona, pero esto es un tema muy técnico, pero es que realmente las EDUSI nos obligan a meternos necesariamente por el OT2, OT4, OT6, OT9. Aquí, cada entidad, por así decirlo, se hace su menú a la carta de las políticas urbanas, y ahí os dejo una relación de temáticas que se podrían presentar, donde entra desde la eficiencia energética, la mejora del entorno natural, la conectividad, etcétera, etcétera, la vivienda. Bueno, pues una relación de políticas urbanas, aunque sospechamos que, como es natural, haya cierta discriminación positiva hacia aquellas preocupaciones fundamentalmente de este periodo de programación, que fundamentalmente son 2, como os decía anteriormente, la transformación digital y la transición verde. Es decir, o sea, que por ejemplo, se puede trabajar en el ámbito del turismo, pero es interesante que esos planes de turismo que presentéis, pues lógicamente vayan teñidos de verde y vayan teñidos de digital. Es decir, o sea, que tengan componentes que al final gusten al evaluador, como que realmente le ayuden a conseguir los objetivos de la programación. Para las áreas no funcionales, y esto es para las diputaciones, muy importante, lo que os decía anteriormente, es importante posicionar a vuestras comarcas o vuestras áreas fundamentalmente en esta convocatoria, porque hay dinero disponible. En EDUSI no estaba tan claro, aquí sí está claro, es decir, hay una reserva presupuestaria como tal, como os decía, entre el 5 y el 15%. Y sobre todo hay que apostar mucho por establecer los vínculos económicos, como os decía anteriormente, posicionar al municipio cabecera respecto al resto de municipios de las áreas urbanas funcionales que vayáis a presentar.
Unas palabras para reto demográfico. Vamos a ver, porque esto sí que nos llama la atención. Es decir, ¿cómo es posible, lo que decía anteriormente, cómo es posible que el programador haya destinado 1.700 millones de euros y solamente 29 millones de euros para reto demográfico, despoblación, teniendo el problema que tenemos? Bueno, la respuesta, termino ya, Antonio, la respuesta es muy sencilla. Es decir, el programador viene obligado. Es decir, el artículo 11, como os decía anteriormente, decía el 8% de los fondos lo tiene que destinar a desarrollo urbano. Sin embargo, en el caso de despoblamiento, el reglamento lo que contempla es lo que se denomina el considerando 45, que es una recomendación. Oye, no te olvides de tus áreas, de tus áreas que están sufriendo despoblamiento. Concretamente lo que habrá es un programa operativo, es un programa que llevará la Dirección General de Reto Demográfico de 29 millones de euros destinado a regiones menos desarrollada, concretamente para Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, dotado con 24 millones, con lo cual lo que sospechamos es que prácticamente se aprueba uno, o si acaso dos estrategias territoriales centradas en el ámbito del despoblamiento, en Andalucía, no más, una o dos en Extremadura y una o dos en Castilla-La Mancha. Y la última es 4 millones de euros que hay concretamente para Castilla y León. Es decir, por tanto, cuando dibujéis vuestras estrategias territoriales, pensad que no solamente tenéis la convocatoria de desarrollo urbano, sino aquellas zonas de la provincia que se estén un poquito más afectadas por este reto demográfico, pues podáis posicionar esas estrategias para acceder a estos fondos. Bueno, que serán 4 o 8 millones de euros, entre 4 y 8 millones de euros, pero que están bien realmente pues para poder. Y para una tipología de actuaciones muy similar a la que realmente se contempla. Os la dejo también, no os canso, porque también es bastante amplio. En este tipo de intervenciones me gusta hacer algunas reflexiones que son importantes, sobre todo cuando hablamos de financiación, y con esto termino, ya no canso más. Evidentemente, si tenéis que preparar estrategias, agendas y eso, lo que hemos dicho, los 4 elementos que contempla el artículo 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes, que sean estrategias sobre un territorio concreto, es decir, no caben estrategias provinciales, por decirlo, es decir, cuando hablamos de un territorio concreto estamos hablando de territorio local, una comarca, un área, una ciudad, que evidentemente haya un enfoque estratégico, es decir, que responda a las necesidades concretas de ese territorio, que sea un enfoque integrado. ¿Qué quiere decir esto del enfoque integrado? Que sea un conjunto de políticas, no todas relacionadas con una sola política urbana. Es decir, por ejemplo, tú no podrías presentar como una posible estrategia un plan de movilidad urbana sostenible, porque exclusivamente va para resolver los planes de movilidad, o un plan de empleo, o un plan de vivienda. Es decir, porque ataca la problemática del desarrollo exclusivamente bajo una óptica sectorial. Aquí lo que se trata fundamentalmente de tomar la base de un territorio y dibujar una serie de políticas. Por eso es importante quizás esos 10 objetivos estratégicos que nos marcaba esta mañana Sonia en su presentación. Y por último, el enfoque participativo. Es decir, que las estrategias no sean el resultado de un gabinete que venga a hacerte una estrategia, sino que efectivamente responda a las necesidades concretas de ese territorio y los que habitan ese territorio, de las asociaciones, de los empresarios, de los sindicatos, del tejido institucional que hay dentro de cada territorio. Por tanto, estos 4 elementos son importantes. Segundo lugar, un elemento que es importante, y esto lo digo también por las presiones que reciben muchos alcaldes, que es muy duro enfrentarse a un pleno cuando una oposición le dice, oye, ha habido una convocatoria y no os habéis presentado, como si esto fuera una competición. Es decir, y es algo que conviene decirlo, es decir, la financiación comunitaria no es un fin, ni es mejor el que más financiación acceda, ni el que más programas acceda. El que realmente es triunfador es el que realmente acoge o logra captar financiación para las necesidades reales de su territorio. Os digo porque trabajo con muchísimas entidades que realmente van por detrás de las convocatorias. Es que ha salido una convocatoria y vamos para ello, vamos, no sé cómo decir, oye, perdona, esto es al revés. Es decir, primero tienes que tener un plan, tienes que tener un diagnóstico, tienes que tener unas necesidades, tienes que tener unos objetivos y tienes que tener unos proyectos y a partir de ahí, lógicamente, buscarle la financiación. Os digo porque si no pasa lo que pasa, y esto está pasando ahora actualmente, donde te estás encontrando muchísimas entidades que han accedido a financiación y realmente cuando acceden a ella tienen un problema, porque es que no saben cómo seguir. No saben cómo seguir, por no decir ya cambios políticos como hablábamos antes, ¿no? Algo importante, y eso yo creo que también empodera, creo que a gran parte de los profesionales que nos hemos dedicado a esto durante muchos años, a estos temas. La planificación está de moda. Antonio,
la planificación está de moda y esto durante muchos años nos lo hemos cuestionado. Es decir, y miro a Marme, miro a Inma, miro a Jorge López, que lo veía por allí al fondo. Es decir, gente que realmente ha querido ir más allá de lo que son los 4 años de mandato de una corporación y han querido tener las luces largas y han querido decir, oye, yo quiero saber a dónde quiero llevar mi territorio, a dónde quiero llevar mi ciudad. Después ya ajustaré. Entonces, ¿y por qué está pasando esto? Si revisáis convocatorias, veréis que muchísimas de ellas te exigen tener un plan. Por ejemplo, ha habido una convocatoria de zona de baja emisión y movilidad sostenible, que lo primero que te decía la convocatoria, oiga, si usted no tiene un plan de movilidad urbana sostenible, no se presente. Y nos pasa exactamente igual con las agendas. Es decir, esta convocatoria que estamos hablando, como no tengas una agenda, no te puedes presentar. Pero es que además la agenda moviliza fondos, porque al final, ¿qué es una agenda? Una agenda no es más que un instrumento, un plan. Me ahorro los temas de diagnóstico, marco estratégico, objetivo y me voy directamente al plan. ¿El plan qué es lo que contempla? Si una agenda está bien hecha, lo que vas a tener son una serie de 30, 25 o 19, como decía antes Sonia, proyectos motores que son necesarios para tu territorio y son los que puede hacer tu territorio. Entonces, en ese sentido, para el que evalúa esas propuestas es muy positivo el hecho de tener un plan que los ampare. ¿Cuántos centros de interpretación del territorio están vacíos? ¿Cuántos viveros de empresas están vacíos en el territorio? Porque respondían a proyectos individuales que no tenían sentido en el territorio. Hasta aeropuertos, ¿no? Se me permitiría decir, ¿no? Realmente. Entonces, en este caso yo creo que hoy en día la planificación está de moda. Y por último, deciros eso, que la planificación, que la financiación no es una carrera. Y sobre todo lo que le decía anteriormente Antonio, es decir, el problema que tiene la financiación europea es que se ha puesto muy cara la gestión. La gestión es sumamente compleja y además es curioso porque cuando accedes a los documentos de programación, lo primero que te dicen siempre en todo su frontispicio, abogamos por la simplificación administrativa de no sé cuánto. Esto lo dicen todos, ¿eh? Yo he trabajado con 4 marcos comunitarios diferentes. Es mentira. Es susceptible de empeorar y ha empeorado, ¿vale? Entonces, si antes era la posibilidad de montar comités antifraude, ahora es comités antifraude, informes sobre DNSH, informes sobre hitos y no sé cuánto. Es decir, hay una burocracia en torno a la ejecución de fondos que pocos ayuntamientos están preparados. Pero es que además, para colmo, ya no te vale ni que contrates a personal especializado, hombre, que siempre ayuda, sino que ahora la responsabilidad de esa ejecución se ha dejado en manos de los secretarios, que no tengo nada en contra de los secretarios, pero los secretarios y los pobres, como si no tuvieran trabajo y no tuvieran cosas que hacer y además clarísimo, pues ahora resulta que ellos son los responsables de la ejecución de esos fondos, con lo cual es absolutamente caótico. Y no os canso más, simplemente eso, deciros un poquito mi visión última. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Mira, Diego Santillán es licenciado en Ciencias Ambientales y tiene un máster por la Universidad de Burgos. Desde el año 2009 es técnico de medio ambiente de la Diputación Provincial de Burgos y ha participado en procesos de planificación estratégica en la provincia de Burgos también. Y es el representante técnico de la Diputación en la red de entidades locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a la Federación Española de Municipios y Provincias a que viniera alguien al curso, nos dijeron, la persona más adecuada y que más conocimiento tiene es Diego. No lo conocíamos, pero con esa recomendación de la FEM nos pusimos en contacto con él y aquí está. Pues nada, gracias, Diego. En un pincho y lo han dejado en el escritorio. ¿Está en el escritorio? No, está en el pendrive. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Mientras localizamos el archivo, antes de empezar mi intervención, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de sinceridad, los que estamos aquí, y quería saber cuántos de los aquí presentes se han sorprendido al ver el programa y ver un técnico de la Diputación de Burgos en este curso. Porque no estáis levantando la mano, pero por las caras sí que veo que habréis pensado, pero ¿y qué hace aquí un técnico de una Diputación de Burgos que se viene desde 700 kilómetros a hablarnos aquí de planificación, de desarrollo de Agenda 2030? Pues tiene su sentido. Las provincias de Burgos y de Jaén no son tan distintas como puede parecer.
Estoy muy de acuerdo con el presidente de la Diputación cuando ha dicho que Jaén no forma parte de esa España vaciada, porque efectivamente aquí hay población y eso significa futuro, pero sí que es verdad que forma parte de esa España ruralizada, esas provincias de interior que dependemos tanto del sector primario, tan poco industrializadas, y que tenemos tantos problemas para conseguir nuestro propio desarrollo. Y en segundo lugar, pues porque yo vengo a hablar de una red de trabajo, y una red de trabajo que involucra a muchísima gente. Y para mí es un honor que la propia Federación Española de Municipios y Provincias me haya invitado a participar como representante de esta red en este curso. ¿Cuál es el punto de partida que tenemos? Pues ya lo conocemos todos. Se ha dicho en todas las ponencias y se repetirá seguramente. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 aprobó en su resolución la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un compromiso global que se aprobó por 193 países y que incluye 17 ODS y 169 metas. A nivel de España, ¿cómo afectó esto? Pues la propia Federación Española de Municipios y Provincias forma parte de redes superiores, como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa o la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y todas estas entidades querían alinear sus metodologías y sus formas de trabajo con la nueva Agenda 2030. En ese sentido, la FEM aprobó su propia estrategia para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS en el año 2018, atribuyendo un papel esencial a las entidades locales para el desarrollo de los ODS a nivel nacional. El Gobierno de España presentó su primer informe de revisión voluntaria en el año 2018, como han explicado los primeros ponentes, y a raíz de ahí la FEM implantó su propio plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, el Gobierno implantó su propio plan de acción en el año 2018 y se comenzó en ese año con el diseño de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que finalmente se aprobó en el año 2022. Pero estamos en esos años, a pesar de que se empezó a trabajar en el año 2016 con la Agenda 2030, 2017-2018 cuando se empezaba a enfocar todo esto. La FEM lo tuvo muy claro desde el principio. Yo no sé si habéis estado alguna vez o si sabéis cómo funciona el pleno de la FEM. La FEM no es una administración pública, es una federación, por lo cual está formada por municipios y diputaciones y cabildos insulares de toda España. Si en España hay 8.000 y pico municipios, 7.000 y pico pertenecen a la FEM y prácticamente todas las diputaciones y cabildos. Entonces, el pleno se celebra una vez cada 4 años, después de las elecciones municipales, cuando ya están constituidas las entidades locales, se reúnen todos los alcaldes en Madrid, en IFEMA, hacen un acto enorme y es muy curioso porque no son votos que vale por cada municipio un voto, los votos están ponderados en función de la población que tiene cada municipio. Entonces, en el pleno que se acaba de celebrar, por ejemplo, ha habido una renovación de los órganos de gobierno y el anterior pleno fue en septiembre de 2019, cuando la propia FEM ya se comprometió con aterrizar los ODS tanto en las ciudades como en las provincias y firmó una propia declaración específica para el cumplimiento con los ODS y la Agenda 2030. En ese sentido, la propia Junta de Gobierno de la FEM, que es uno de sus principales órganos de gobierno, estableció 2 herramientas claves para la gobernanza local. Una comisión interna de ODS y Agenda 2030 y una red de entidades locales para la Agenda 2030, que es el objetivo de esta ponencia. El lema que eligieron para la red de entidades locales para la Agenda 2030 es "El momento es ahora, 2030 es ya". De hecho, estamos a mitad del ciclo. La Agenda 2030, en teoría, duraba 15 años, nos hemos comido ya la mitad. Y bueno, del encuentro que hubo en Nueva York en las Naciones Unidas la semana pasada, los resultados no son muy esperanzadores, la verdad, porque en muchas de las metas y objetivos estamos por debajo incluso del 20% en grado de cumplimiento. Y lo que en principio iba a ser la década de la acción, que eran los años 20, pues a partir de ahora va a tener que ser la década de la superacción, porque o corremos mucho o los resultados van a ser malos realmente. Los objetivos, pues compartir conocimiento entre todas las entidades locales que formamos esta red, trabajar en red, colaborar, ser más sostenibles involucrando el triple equilibrio social, ambiental y económico y sobre todo buscar la implicación y la participación de todos los sectores, de la sociedad, de los gobiernos, de las empresas, del ámbito académico, de la población, etcétera.
Sabemos que la Agenda 2030 es una agenda global y uno de sus pilares es la participación. Entonces, tenemos que involucrar a todos los agentes posibles para trabajar. Los objetivos de la red, pues favorecer la coordinación de actuaciones entre gobiernos locales y promover el conocimiento y la sensibilización de los ODS y de la Agenda 2030 entre las entidades locales que participamos de esta red. Entre las acciones, ahí vemos unas cuantas, después las voy a mencionar un poco mejor para que conozcáis cómo trabajamos. Básicamente se trata de asesorar, asistir técnicamente a los ayuntamientos y provincias, formar y capacitar tanto a técnicos como a políticos, favorecer el intercambio de experiencias y trabajar en red, en grupo, compartir. Es básicamente el objetivo que tenemos en la red, porque estamos convencidos de que es la única forma de acelerar el proceso de cumplimiento de los ODS. Estamos ante un problema exponencial, que es la necesidad de buscar el equilibrio en el desarrollo humano, y necesitamos soluciones exponenciales, es decir, hay que acelerar el proceso. No nos valen con soluciones lineales, como se buscaba hasta ahora. Entonces tenemos que buscar la participación del mayor número de agentes y de personas posibles en este proceso. ¿Cómo funciona la red? Pues realmente está regulada por los propios estatutos de la FEM y unas normas específicas que tenéis en su página web. Está formada por socios titulares, socios de honor, socios observadores y socios colaboradores. Socios de honor creo que no hay ninguno todavía, porque la red tiene muy poquitos años de trabajo, lleva desde el año 2020 trabajando nada más. Y está formada, en principio, los órganos de gobierno son la Asamblea General, que nos reúne a todos los socios, el Consejo de Gobierno, que tiene una presidencia, 2 vicepresidencias, 14 vocalías y una vocalía del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Durante esta última legislatura, la presidencia de la red ha estado ostentada por el alcalde de Palma de Mallorca, perdón, de Palma, le han quitado el apellido ya, el alcalde de Palma, José Ila, y las vocalías y vicepresidencias pues corresponden a presidentes de diputación, diputados provinciales, alcaldes y concejales de toda España prácticamente. Los socios titulares, pues somos las entidades locales que estemos integradas en la FEM, las que ya seamos socias de la FEM, que manifestemos mediante un acuerdo de pleno nuestra voluntad expresa de adherirnos a esta red y de cumplir sus fines estatutarios. ¿Qué nos pide la Federación? ¿Qué nos pide la FEM? Pues una declaración institucional por parte del titular de la alcaldía o del presidente de la Diputación en su caso, que se asuma una declaración, la que fue aprobada por la FEM en el año 2018 en favor de la Agenda 2030, un compromiso real y efectivo de elaborar un análisis de la situación y un plan de localización de la Agenda 2030 en nuestro municipio o provincia, designar un representante político, un representante técnico, que en mi caso yo soy el representante técnico de la Diputación Provincial de Burgos en esta red, y el pago de una cuota anual, que como veis son cantidades prácticamente simbólicas y que no suponen un gran esfuerzo en relación a los beneficios que obtenemos de la red, y se dividen también por el número de habitantes y son cuotas que, sobre todo para los municipios más pequeños, son bastante asumibles. Ahora mismo, la red de entidades locales para la Agenda 2030 está formada por 608 socios titulares, que representan, según datos de la FEM, a más de 29 millones de habitantes. Lo que pasa es que estos datos hay que tomarlos con prudencia porque a veces están duplicados, porque cuando una diputación provincial se adhiere a la red, computan todos los habitantes de la provincia. Y si a esos números de habitantes le sumamos el de los diferentes ayuntamientos de esa provincia, pues no es una cifra real, digamos. Es la red de la FEM que tiene más socios ahora mismo y ha crecido muchísimo en estos últimos años. En la FEM pues hay redes de ciudades por el cambio climático, por la biodiversidad, red de ciudades saludables, red de ciudades de congresos. En cada ciclo, más o menos, en cada legislatura, pues se puede aumentar el número de redes o no, eso depende de los órganos de gobierno. Esta red, que es la más nueva, que se creó en el año 2020, pues es la que ha superado con creces a todas las demás y que sigue creciendo de forma exponencial. Para que nos hagamos una idea, aquí en la provincia de Jaén, la red cuenta con 26 o 27 socios titulares, empezando por la Diputación Provincial, que evidentemente tiene que dar ejemplo y liderar a nivel provincial estas iniciativas.
y una serie de ayuntamientos que libre y voluntariamente han suscrito la declaración de la FEM en favor de la Agenda 2030 y que están adheridos actualmente. Entre estos ayuntamientos, pues vemos, creo, que el más grande puede ser Andújar, que tiene 30 y pico mil habitantes, si me equivoco con las cifras me decís. Pero vamos, entre los 1.000, 5.000, 10.000 habitantes hay una horquilla muy amplia, o sea, son ayuntamientos diversos. Creo que además están representadas prácticamente todas las comarcas de la provincia, pero todos tienen una cosa en común y es que quieren trabajar por la Agenda 2030 y se han adherido a esta red de entidades locales para conseguirlo y para que les ayudemos a ello. Por otro lado están los socios observadores, que ahora mismo son 24 y que se trata de instituciones o entidades públicas de ámbito estatal o autonómico o supramunicipal, porque también realmente hay mancomunidades, que tengan entre sus objetivos trabajar también para el desarrollo e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en España. Entre estas entidades encontramos gobiernos autonómicos, federaciones autonómicas de municipios y provincias, mancomunidades de municipios, consejos comarcales, colegios profesionales también, y bueno, una serie de entidades que al final, aunque no puedan ser socios titulares de la red, como también comparten los mismos objetivos que los socios de la red, colaboran en la consecución de los ODS. Y por último, tenemos los socios colaboradores, que son entidades privadas, instituciones en definitiva, cuyo objetivo también sea de trabajar en el desarrollo e implantación de los ODS. Entre ellas tenemos la Fundación Estrategias, de aquí de Jaén, y también hay fundaciones, empresas, asociaciones, otro tipo de entidades que no están vinculadas directamente al sector público, pero que también, por la razón que sea, quieren alinear su forma de trabajar o su estrategia con los ODS de la Agenda 2030. Ahora mismo tenemos 13 socios de este tipo y seguimos creciendo porque la verdad es que en cada asamblea que se celebran anualmente se trata la adhesión de nuevos socios a esta red. La página web de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 es redagenda2030.es. Podéis acceder a ella, es muy visual, es muy accesible y allí tenemos colgada toda la documentación que va surgiendo pues, de los distintos grupos de trabajo, de las asambleas, etcétera. Y es una página web que es bastante completa y que tiene muchos recursos también. Por si alguno de los que estáis aquí trabajáis en algún ayuntamiento, mancomunidad o diputación, pues que sepáis que es una página con muchos recursos. Principales actuaciones de esta red que hemos hecho durante estos 4 años de trabajo, que realmente han sido 3 si descontamos el año y pico de pandemia que tuvimos. Pues en primer lugar lo que hicimos fue trasladar la visión local, la visión de los municipios, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que aprobó el Gobierno en el año 2022, a través de encuestas a muchos ayuntamientos. De hecho, se hizo una encuesta cuantitativa cumplimentada por 572 responsables políticos y técnicos. También a través de un taller que se celebró con el presidente de la FEM y con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y el proceso participativo fue bastante amplio. En ese enlace, creo que vais a tener acceso a la presentación, con lo cual el enlace lo vais a tener, están los resultados de ese proceso participativo. Pero tened en cuenta que si estamos hablando de una federación que aglutina 7.000 y pico ayuntamientos de los 8.000 y pico que puede haber en toda España, pues ese proceso participativo fue real y fue significativo de la visión que tienen los ayuntamientos en su particular desarrollo de la Agenda 2030 a nivel local. Cursos de formación y capacitación. Esta es una herramienta muy importante, porque se ha detectado que todavía hoy en día, en el año 2023, hay bastante desconocimiento de lo que es la Agenda 2030 y los ODS a nivel de administración pública. Cada vez menos, es verdad, pero sí que es verdad que los cursos de formación han sido muy importantes para nosotros. Esta imagen probablemente sea un pantallazo de uno de los cursos en los que participé yo. Se hacen para técnicos y para políticos, indistintamente, y lo que hemos conseguido al hacer estos cursos es crear como una red de responsables de Agenda 2030 a nivel local en toda España.
Ha habido 3 niveles. Se hizo un nivel básico de formación en Agenda 2030, luego se hizo un segundo curso un poquito más especializado y ahora acabamos de hacer una tercera fase que es la formación para formadores, para que los técnicos de ayuntamientos y diputaciones podamos trasladar estos conceptos en nuestros respectivos territorios. ¿Qué hacemos también? La organización y participación en jornadas, encuentros, reuniones y otros eventos. No conozco ningún caso en el que le hayan pedido a la red que participe en algún curso, congreso, jornada, evento y que haya dicho que no. Nos movemos todo lo que podemos. De hecho, estoy yo aquí precisamente por eso. Y la verdad es que son encuentros en los que probablemente igual no encuentres una salida concreta a tu problema que tienes como municipio. Pero el encuentro con representantes municipales de otros municipios, de otros territorios, te hace ver que los problemas no son tan diferentes y que las soluciones pueden ser, si no comunes, por lo menos compartidas. Aquí tenéis imágenes pues, de eventos que se han desarrollado, creo que en Córdoba, en Albacete, en Onda, en Castellón, en Toledo y en Burgos también. En todos ellos se intenta que participe el mayor número de agentes locales posible, incluyendo también, pues como hemos visto entre los socios, a asociaciones incluso empresariales. Luego tenemos la guía para la implementación de la Agenda 2030. Esta guía está disponible desde el año 2020, creo, o 21, pero vamos, lleva ya unos años funcionando. Es la principal herramienta de apoyo que tenemos para la definición e implementación de la Agenda 2030 a nivel local. En ese enlace, y también creo que la podréis tener completamente descargada en la documentación del curso, podéis acceder a la guía, que se hizo también con un proceso participativo grande y con la implicación de muchos técnicos municipales y provinciales. Contempla los retos y oportunidades de la localización desde un espectro muy amplio de realidades. De hecho, por ejemplo, en la red, para cada uno de los apartados, en la guía, para cada uno de los apartados, hay un apartado, un subapartado específico para entidades locales del medio rural o entidades locales insulares, por ejemplo. Entonces, está muy bien trabajada desde el punto de vista de la definición concreta de lo que puede necesitar un municipio. Pero sí que es verdad que es la base, la guía, para que todos los municipios y provincias de España trabajemos desde la misma metodología. Esta guía, la guía para la implementación de la Agenda 2030, está asentada en las 4 fases tradicionales que ya todos conocemos. En primer lugar, la de sentar las bases, que sería generar el conocimiento y el interés en nuestra propia entidad local. El establecer un punto focal, que es algo muy importante en todos los ayuntamientos y diputaciones que quieran implementar la Agenda 2030. El punto focal va a ser clave. Normalmente suele recaer en el máximo exponente, el presidente, un diputado, un alcalde, un concejal, pero va a ser el que va a liderar el proceso. Luego tenemos la fase 2, que es la de diagnóstico local. Como ya han dicho anteriormente los ponentes, es muy importante tener una foto de nuestro territorio y muy importante saber qué es lo que tenemos para poder empezar a trabajar con ello. Las subfases serían analizar este contexto, el mapeo de actores, tanto internos del ayuntamiento o de la diputación como externos del territorio, el análisis de nuestras capacidades como territorio, de las políticas y recursos que ya tenemos y la identificación de brechas y desafíos a los que nos enfrentamos. La fase 3, muy importante, sería la definición del plan de localización. Se presenta el diagnóstico en el que hemos trabajado con todos los agentes locales, hay que presentárselo también para su validación a los agentes locales. Priorización de los ODS y de las metas que queremos desarrollar en nuestro municipio o provincia. Determinar los indicadores, que esto es algo muy complejo, de lo que vamos a hablar después. Definir las políticas y acciones que queremos llevar a cabo para implementar estos ODS y metas. Y la revisión de los aspectos transversales que afectan a todo el funcionamiento de la administración. Y por último, la fase más importante, como ya se ha dicho antes, la implementación. Y por desgracia para los técnicos también el seguimiento y evaluación, porque eso incluye pues, la necesidad de estar constantemente revisando datos e indicadores. Pero es necesario porque lo que no se mide realmente no se puede llegar a mejorar. Otra de las actuaciones que hacemos en esta red, los grupos de trabajo. En esa foto, creo que también sí, estoy yo en esa foto también,
No es que tenga un ego grande, es que las fotos que he usado son las que tengo yo para la presentación, entonces son las de los eventos en los que he participado. Estamos uno de los grupos de trabajo, nos reunimos en Madrid y la verdad es que el funcionamiento de estos grupos de trabajo es muy interesante porque son grupos mixtos de carácter técnico y de carácter político, pero nos reunimos de tú a tú. No sabemos quién, bueno, sí que lo sabemos porque nos presentamos obviamente, pero bueno, trabajamos de forma conjunta alcaldes, concejales, técnicos, secretarios, con todos los perfiles, los técnicos también, y la verdad es que se intentan buscar soluciones conjuntas. Las dinámicas son participativas y la verdad es que hasta ahora hemos conseguido muy buenos resultados. Voy a acelerar un poco porque me dice Inma que, no sé si es porque no estoy mirando a Antonio, me ha tenido que... Te lo había sacado ya. Voy a acelerar un poco y os voy a explicar un poco cómo hemos trabajado en estos grupos de trabajo. En el primer ciclo, del año 20 al 21, se identificaron 3 retos principales. La dificultad que tenían las entidades locales para alinear los planes y los presupuestos con los ODS, la transversalidad e implicación del personal de la entidad y el establecimiento de indicadores locales. 3 ejemplos de cómo se han podido resolver estos problemas, pues es la alineación, por ejemplo, del presupuesto general de la Diputación de Burgos, el Observatorio de Indicadores Urbanos de la Agenda 2030 de Vitoria, que ya se ha mencionado antes, pero que lo vais a oír mucho porque Vitoria es un ejemplo de participación y de implementación de estrategias de desarrollo. Y el Observatorio Provincial de Sostenibilidad de Albacete, que también es muy completo, pero es que ayer, mirando el plan estratégico de la provincia de Jaén, vi que tenéis una batería de indicadores espectacular y súper actualizada, que también podría ser un referente muy válido para todas las entidades locales que, sobre todo a nivel supramunicipal, pues quieran trabajar en los ODS. Esto es el resumen de los grupos de trabajo del 20 al 21. La verdad es que nos reunimos de forma telemática porque es muy difícil unirse presencialmente, pero hemos conseguido la implicación de más de 60 participantes, hemos buscado más de 120 posibles soluciones a los problemas que se nos planteaban y hemos identificado que más del 80% de esas soluciones son viables de realizar. Los nuevos grupos de trabajo para el ciclo 2022-2023, que es en el que estamos trabajando, voy a ir un poquito más rápido. Habría uno en concreto para localización y alineamiento presupuestario. En este sentido, se quiere actualizar la guía de la que hablábamos antes y está previsto que se actualice para el último trimestre de este año. Y se quiere elaborar una nueva guía para alineamiento presupuestario en las entidades locales, también prevista para finales de este año. Un grupo 2 de indicadores. El objetivo es crear una plataforma para la visualización de los indicadores y el cumplimiento de los ODS que se pueda retroalimentar con datos de varias entidades locales y que cada una pueda llevar a su propia Agenda 2030. El grupo 3 sería el asesoramiento técnico que se presta de forma continua por la FEM a través de esta red a todas las entidades locales adheridas, a través de personas especializadas. Sí que es verdad que se contrata este servicio de asistencia técnica, pero cualquier técnico o responsable político municipal que esté desarrollando la Agenda 2030 y que tenga alguna duda, siempre tiene una asistencia técnica a la que recurrir, tanto en el alineamiento como en la búsqueda de indicadores, como en la búsqueda de transversalidad, de implicación de los funcionarios, etcétera. Otro grupo de formación de formadores, que es la formación a la que me refería antes. Y un grupo de buenas prácticas también que se ha creado pues, para compartir pues, los casos más exitosos que haya entre las entidades locales participantes para que puedan servir de referencia a las demás. ¿Qué hace la red también? Facilita el alineamiento, por ejemplo, lo hemos visto antes en otra presentación, la complementariedad entre la Agenda Urbana y la Agenda 2030. Te facilitan estos documentos interactivos. Te alinean todo lo que son las convocatorias que salen del plan de recuperación, transición y resiliencia. O sea, cada semestre que van saliendo convocatorias nuevas, te alinean estas convocatorias con los ODS a los que hacen referencia y cumplimiento para que tú luego lo puedas llevar también a tu Agenda 2030 local si es que concurres a alguna de estas convocatorias. Las propias subvenciones que convoca el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este año creo que ha habido 3 millones y pico de presupuestos para implementar acciones de Agenda 2030 en entidades locales. Pues la propia FEM
colabora con el Ministerio como entidad colaboradora para la resolución de estas subvenciones. Creo que se van a resolver dentro de poco, pero bueno, en principio son subvenciones que salen con carácter anual y todo aquel ayuntamiento que quiera empezar a implementar la Agenda 2030 y no sepa cómo, puede ser un buen punto de partida. Ha recibido un reconocimiento internacional, la red también, se la ha mencionado en el informe de seguimiento de la Unión Europea como una buena práctica para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local, por la colaboración de tantas entidades locales de forma conjunta y con ese carácter colaborativo, que es lo que realmente ha puesto en valor la Comisión Europea. Tenía unas breves pinceladas de por qué es necesario implementar la Agenda 2030 en el medio rural, porque es que yo, como representante de una diputación con tantos pequeños municipios, pues me veo siempre en la obligación de hablar un poco de los pequeños municipios. Los ODS ayudan mucho a los pequeños municipios, aunque parezca que no, aunque parezca que hablamos de una agenda global, por diferentes cuestiones. Los pequeños municipios también ayudan al cumplimiento de la Agenda 2030, por otras muchas cuestiones, sobre todo porque son personas y territorios muy vinculados a las formas de vida sostenibles y tradicionales, que es lo que se busca con la Agenda 2030, la sostenibilidad. Y no hay nada más sostenible que la vida rural, realmente. Y en este sentido, por ejemplo, en la provincia de Burgos, porque aquí podéis pensar, pues un ayuntamiento de 500 habitantes es pequeño. Nosotros tenemos 76 municipios de menos de 50 habitantes. Y la verdad es que de más de 1000 habitantes tenemos muy poquitos. Antes, cuando hablaban de los fondos que están por venir de Europa y hablaban de la necesidad de que un ayuntamiento tuviera más de 10.000 habitantes, pues en Burgos no podríamos encontrar ninguno de más de 10.000 habitantes. Nada más que la capital y 2 grandes ayuntamientos que obviamente están fuera del ámbito de la Diputación. ¿Cómo trabajamos con estos pequeños municipios? Os voy a poner un ejemplo modelo con los que trabajo yo en el día a día. Un ayuntamiento de 47 habitantes, población envejecida, muy masculinizada, todos jubilados prácticamente. El alcalde se llama Nicasio, tiene 74 años. Los tenientes de alcalde, Martín y Juan, tienen 71 y 80 años respectivamente. Y bastante hacen con querer acudir a las elecciones municipales, porque si no nadie querría hacerse cargo del ayuntamiento de su pueblo. El ayuntamiento está abierto 1 hora a la semana. El secretario viene los miércoles de 5:30 a 6:30 y comparte su trabajo con otros, probablemente 4 o 5 ayuntamientos por los que va rotando. ¿Cómo le hablo yo a este señor alcalde y a estos tenientes de alcalde de lo que es la Agenda 2030 de los ODS? La única solución que se me ocurre es recurrir a la red de entidades locales y a las herramientas que nos ofrecen para los pequeños municipios. En este sentido, ¿qué hemos hecho en Burgos? Una adaptación real al medio rural de la guía práctica de la FEM para la Agenda 2030, pero para municipios pequeños, pero pequeños de verdad, de los que estoy hablando yo, de menos de 500 habitantes y en muchos casos de menos de 50 habitantes. No os aburro más, voy a terminar ya. Hay ejemplos concretos de adaptaciones a municipios muy pequeños, tanto en las políticas municipales como en los presupuestos municipales. Y bueno, también vais a tener acceso a esta guía en la documentación, pero como ya creo que me he pasado de la raya, pues si tenéis alguna duda, vamos a estar después a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues ya tenemos, muchas gracias, enhorabuena por tu ponencia también, Diego. Y ya tenemos acumuladas 2 ponencias, la de Miguel y la de Diego. Así que ahora tenéis vosotros la palabra. Seguro que tenéis muchas dudas que preguntar. Venga, ¿quién empieza? No me digáis que vamos a terminar antes. El alcalde de Martos. Sí, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar la enhorabuena por esta jornada y el agradecimiento por la invitación. Martos es un municipio que está gestionando EDUSI, fondo EDUSI, ¿no? Y bueno, Miguel nos conoce porque hemos tenido la suerte de dar con él y con sus compañeros, con su empresa, que nos ha ayudado en todo esto y nosotros hemos hecho un trabajo creo que muy interesante y sobre todo muy provechoso de cara a lo que hoy se está planteando aquí, ¿no? Pero lo que a mí sí me preocupa, que creo que tenemos experiencia en la gestión de estos fondos y evidentemente vamos a ir a saco, como se suele decir, a por el siguiente marco, es la tramitación, la gestión administrativa.
La gestión administrativa es terrible, terrible, y nos está machacando, ¿no? E incluso nosotros con un porcentaje de ejecución muy alto, que yo creo que casi que podemos presumir que somos de los más altos, de los más eficientes, ¿no? También tengo la suerte de tener a mi derecha a Lourdes, que es la diputada, pero también la concejala, que es la artífice de todo esto en estos últimos 7 años, ¿no? Así que sé que la Diputación está en buenas manos, ¿no? Pero, Miguel, de cara al próximo marco, ¿cómo se prevé la gestión administrativa? Y si no tenemos ningún instrumento o ningún mecanismo, y sobre todo, bueno, a lo mejor con el compañero de Burgos, para agilizar, porque de verdad es la espada de Damocles. Y nosotros somos un ayuntamiento de 25.000 habitantes, que no somos el pueblecito con el que acabas de terminar tu ponencia, ¿no? Pero es un problema. Y sobre todo también los informes sectoriales de administraciones poco colaborativas, que también nos están bloqueando y machacando y que van a impedir que lleguemos al 100% de la ejecución de los proyectos. Yo te devuelvo el cumplido, alcalde. Yo creo que te devuelvo el cumplido. Yo creo que tenéis lo más importante. En primer lugar, tenéis el liderazgo. Es decir, porque muchas veces en este tipo de proyectos lo importante es echar a andar a todo el ayuntamiento. Es decir, cuando un programa como es EDUSI o como pueden ser ahora las futuras convocatorias, el elemento fundamental es el liderazgo. Hay un refrán castellano que dice que el ojo del amo engorda al caballo. Y realmente es así. Es decir, el problema muchas veces no es de falta de recursos, sino realmente de que todos tengamos asumido lo que es el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, esto, si no se lleva desde alcaldía, es muy difícil. Punto número 1. Por tanto, creo que tenéis un elemento que es fundamental, y es que realmente el alcalde esté implicado, el alcalde lidere este proceso. Porque es muy difícil decirle al de informática que tiene que buscar una solución informática de administración electrónica, porque Lourdes, con José Manuel, ha buscado una financiación si realmente después no es capaz de sacar unos pliegos y además contratación esté alineado con el secretario, con intervención, bueno, te lo conoces mejor que yo. ¿Vale? Por tanto, eso, si no están todas las áreas alineadas en pro del resultado, es muy difícil. Y esto en todos sitios no es así, te lo puedo asegurar, ¿eh? Es decir, o sea, incluso os puedo decir sitios donde va uno ofreciendo financiación para alguna cosa y te tiran prácticamente los funcionarios, casi te empujan, ¿no? Es decir, fuera, no quiero ni verte, es decir, fuera de aquí, que lo único que me trae son problemas. Y es verdad, es decir, porque efectivamente vivimos de buscar problemas. Dicho esto, esto no es todo. Es decir, porque, como decía anteriormente, este país hemos recibido 70.000 millones de euros de ayudas en Next Generation, que se dice pronto. Yo he intentado reflejar lo que supone en una inversión per cápita para que se intente, porque muchas veces las cifras son tan grandes que se nos van. Es decir, este país tiene un verdadero problema de capacidad administrativa, no solamente a nivel local, sino a nivel de Administración General del Estado y a nivel de comunidades autónomas y cualquier entidad, tanto decisora como ejecutora de ayudas, porque nos han llegado unos fondos de buenas a primeras que realmente no tenemos capacidad para gestionar, pero no tienen ni capacidad para programarlo el que lo tiene que programar, ni para convocarlo el que tiene que convocar los fondos, ni para ejecutarlos el que los tiene. Claro, el problema es que este problema, a medida que va descendiendo y va llegando a la ejecución, es todavía más complicado. Es complicado porque, evidentemente, si tú resulta que tienes que cumplir un hito financiero y tienes que cumplir un resultado antes de una determinada fecha y resulta que el que te lo tiene que aprobar definitivamente se está retrasando en la resolución definitiva, tú no puedes hacer nada, porque tú después tienes que cumplir una ley de contrato del sector público. Por tanto, es decir, estamos todos atados. Y quiero romper una lanza porque realmente tenemos unas normas, y además lo digo en todos los foros y no me duele en prenda, es decir, hay ayuntamientos donde realmente ya creo que el corsé de la Ley de Racionalización Administrativa del 2013 ya está más que superado, es decir, o sea, es que tienen superávit, es decir, oye, por lo menos dejarnos tener suficientes equipos para poder gestionar lo que tenemos encima. Y no podemos tener esto de que las tasas de reposición no se puedan reponer
los funcionarios, los empleados públicos que se te jubilan, por otra parte tampoco puedes crecer por la regla de gasto, es decir, que al final estás cogido por todas partes. Hoy en día, para gestionar un ayuntamiento a nivel eso, es verdaderamente una labor de titanes. Por eso, un poco cuando digo, es decir, oye, cuidado que aquí no es conseguir fondos, ¿eh? Es decir, o sea, que no hay cosa más triste que conseguir una financiación, generar expectativas y después no cumplir con el hito y tener que devolver la financiación. Y eso está pasando. Eso está pasando mucho más de lo que debería, ¿eh? Pero bueno, creo que hoy por hoy tenemos la situación que tenemos. Y lamentablemente, si la pregunta es, ¿esto va a mejorar? No, me temo que va a empeorar. No, me temo no, estoy seguro que va a empeorar, porque los informes cada vez son más exhaustivos. Así como de rondón se nos ha colado el tema antifraude. No sé si habéis leído alguno el último informe que ha publicado el Tribunal de Cuentas en cuanto a recomendaciones sobre... Es muy divertido, es decir, o sea, analiza 200 planes antifraude de estos que se han puesto en marcha por las entidades locales que han accedido a financiación Next Generation, y una de las recomendaciones es que lo que tienen que hacer ya los comités antifraude y todas estas dinámicas, incorporarlas en su dinámica habitual. Pero, ojo, lo suyo es con recursos internos de la propia entidad local, y es muy importante que lo interioricéis como vuestra y no recurráis a consultoras que os hagan los planes o gestionen los programas, porque es muy importante que lo hagáis. Entonces, claro, me parece muy bien, no dejan de ser recomendaciones, que me parece fenomenal, pero es que ¿dónde están los equipos? ¿Dónde está la posibilidad? Precisamente ese es el escenario que tenemos, no tenemos otro. Y es una pena que se haya ido Sonia, ese programa de 20 millones de euros que estaba comentando antes, se la han comido ella sola prácticamente dentro del Ministerio, junto con su subdirectora general, 2 personas en el Ministerio. 2 personas para gestionar una convocatoria de 20 millones de euros para 120 entidades. Y así está todo. Así está todo. Es decir, lo que pasa es que esto políticamente no es muy correcto. Decir que la administración pública necesita personal, pues bueno, pero es así. Perdón porque me he extendido un poco, pero creo que me has tocado la fibra sensible. Bueno, yo no sé si te consuela o no. Me ha encantado la intervención de Sonia, por cierto, porque ha usado muchos refranes antes. Y hay un refrán muy bueno que es mal de muchos, consuelo de tontos, es verdad. Pero es que nos está pasando a todos. Incluso las propias diputaciones provinciales, que los ayuntamientos presumís que tenemos unos recursos mucho más potentes y adecuados a las necesidades, estamos desbordadas también. Con todo y con eso, creo que la clave puede estar en trabajar en red. Parece una bobada lo que te voy a decir, pero yo estoy en un grupo de WhatsApp que se llama DipuPower para fondos europeos, donde hay no sé cuántas personas. Ahora son técnicos de diputaciones provinciales de toda España. Y cada vez que hay algún problema, que si la plataforma no sé qué, que si el coffee, que si tal, alguien pone una pregunta, una consulta, e inmediatamente al minuto alguien responde, pues en mi diputación lo hemos solventado así, o hemos pedido una prórroga al ministerio para no sé qué, mándame el modelo que te... Igual la clave está en trabajar en red también a nivel municipal. O que incluso propongáis a la Federación Española de Municipios y Provincias, que propongamos alguna herramienta que podamos utilizar de forma común para la gestión de estos fondos. Yo creo que esa es la clave, porque para el tema de la Agenda 2030 nos ha funcionado muy bien trabajar en red y trabajar porque se acelera el proceso. Entonces, yo lo lanzo como idea nada más, que probablemente el trabajar en red pueda ser una solución para este problema que tenemos con la gestión. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Hombre, Sí, te he hola, visto. hola. Adelante. Hola, Antonio. Nada, no voy a añadir más, pero solamente por matizar, porque bueno, la intervención de Emilio Velasco la compartimos. Vengo del Ayuntamiento de Andújar, soy responsable técnico de un ayuntamiento que tiene un EDUSI y tiene 2 Next Generation muy potentes, ¿no? Y hemos comprobado lo que está diciendo Miguel, lo que está diciendo Diego. Claro, lo que yo difiero es la solución. O sea, la solución es política, no cabe otra. Política, y también de que alguien hable con los interventores, con los secretarios de este país. Es decir, y le diga, porque para estar acojonado tú, vamos a repartirnos el miedo, ¿no? Es decir, es que eso es muy importante. La solución tiene que ser política, no cabe otra. Si no, pues a lo mejor los ayuntamientos pequeños, medios, que nos estén escuchando y digan, joder, qué guay esto, hay dinero, pero por todo no esté diciendo que no nos metamos en esto porque vamos a sufrir. Cuidado, entonces, si sufrimos lo que ya estamos metidos en el tema, creo que es importante a nivel político, pues no sé, los políticos que pueden aquí en la mesa, que serán todos muy voluntariosos y con muchas ganas de hacer cosas, pero evidentemente su nivel de influencia está mucho más elevada. Hay que llevarlo ahí, hay que llevarlo a la FEM, es decir,
no está Abel, ahora estará la de Jerez, habrá que petarlo ahí. Es decir, es que es fundamental que políticamente la ley de contratos cambie. La ley de contratos es un corsé extraordinario, lo que ha dicho Miguel, la tasa de reposición, es decir, hay tantísimas cosas, pero a nivel político. Yo me puedo meter en un grupo de WhatsApp, estamos en un grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp es torear un toro gigante, ¿no? Y al fin y al cabo es que nosotros le estemos dando la solución a algo que ellos están entorpeciendo, ¿no? No sé por ahí, no era una pregunta, era una intervención, lo lamento. Sí, yo me temo, vamos a ver, yo creo un poco por seguir el hilo, que me parece muy interesante tu reflexión. Yo creo que la ley de contratos no va a cambiar, ¿vale? O sea, no va a cambiar. O sea, es una transposición de una directiva comunitaria, como sabéis, y ahí realmente todos los que tomáis decisiones sois sospechosos. Lo último es este trámite que se ha interpuesto, que se llama Minerva, donde ya realmente hay que darse de alta hasta ante la Agencia Estatal Tributaria cuando has hecho un pliego, has hecho un pliego técnico para una contratación y tienes que dar tus datos para ver si con los licitadores ya no te vale ni una declaración responsable, ¿vale? Sino que encima ya tiene Hacienda que comprobar que efectivamente no estás casado con una mujer. No sé, vamos, me parece absolutamente rocambolesco. Entonces, no creo que por ahí vayan los tiros. Es decir, la ley de contratos, y de hecho lo intentó Next Generation, el primer Real Decreto que saca Next Generation es el Real Decreto, quiero recordar que era 36-2020, que era de 31 de diciembre, que era prácticamente que nos prometieron que teóricamente se iban a agilizar los trámites mediante declaración de procedimiento de urgencia de las contrataciones Next Generation. Esto no es cierto. Después salió una instrucción de la Junta Consultiva de Contratación diciendo, ojo, que cuidado que no se tomara esto de la declaración de urgencia con carácter general, es decir, que esto es simplemente en aquellos casos de pandemia, que no sé cuánto, no sé qué, con lo cual, zaca, es que ni procedimiento de urgencia. Es decir, entonces, hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo no veo por ahí. Sí que veo la posibilidad, es decir, y creo que ya esto es un clamor, que efectivamente tienen que cambiar los corsés administrativos para las entidades locales. Oye, que si alguien ha demostrado en este periodo de... Yo entiendo que en el año 2013, cuando hubo que tomar determinadas decisiones ante una situación presupuestaria de las haciendas locales y del Estado en general de prácticamente quiebra, es decir, bueno, había que tomar una serie de decisiones, pero es que los ayuntamientos en estos 10 años han demostrado, más que de sobra, que realmente son la administración que está más saneada de toda la estructura del Estado. Ni la Administración General del Estado, ni las comunidades autónomas, todos han incrementado su deuda. Sin embargo, son muchísimos los ayuntamientos que tienen superávit. Oye, deja gastar esos superávit, por lo menos, en dotarte de nuevos perfiles, porque además son nuevos perfiles, y eso tampoco nos damos cuenta. Es decir, los requerimientos van por otra vía. Es decir, el viejo informático que lo que servía era para arreglarle la tablet al alcalde, perdona, ya no nos vale. Es decir, es que estamos hablando de otras cosas, es que aquí estamos hablando de observatorios, es que aquí estamos hablando de indicadores, es que aquí estamos hablando de plataformas, es que aquí estamos hablando... ¿Y dónde están esa gente? Yo no los veo, no los veo. Esto lo llevamos todo en el bolsillo. Pues revisar a ver cuántas apps tenéis de vuestro ayuntamiento. Claro, o sea, es decir, es que claro, si es que no podemos. Entonces, pero todo se nos llena la boca de decir, es que los grandes objetivos son la administración electrónica, los smart cities, las no sé cuánto. Tío, sí, vale, invertiremos todo el dinero que sea, pero si no invertimos en la base, que realmente, si tenemos las personas adecuadas para poder dirigirnos a esto, pues realmente es que estamos fallando. Es así, o sea, pero bueno. Perdonad porque quizás es un poquito apocalíptico. Y no quiero tampoco, vamos, que yo no soy marinero que entierra planes estratégicos, Es decir, yo lo que sí os digo, que a la hora de captar financiación comunitaria, iros a aquellos de verdad, priorizar aquellos proyectos que os interesen. Que es preferible pasar el mal rato de que un indocumentado de la oposición te diga que no te has presentado a no sé qué, y decirle, mira, pues ¿por qué no va dentro de mis prioridades? Porque sé que me va a costar más caro el collar que el perro. Es decir, o sea... Sencillamente, es decir, no va, y yo me voy a dedicar a este y a este, que es lo que me interesa, y lo demás no quiero saber nada. Muy bien, pues muchas gracias, hemos medio recuperado el tiempo y vamos a tener la clausura de la mañana, seguiremos por la tarde con Marmen. María del Carmen García Peña. No sé si entro en una pregunta más. Ay, perdón. Ay, quería, La última. no te había visto, venga. Prometo que va a ser corto. Venga, adelante. Muchas gracias a ambos por las presentaciones, que han sido como muy nutritivas. En realidad la pregunta venía específicamente entendiendo que la normativa y las líneas de financiación de este periodo programático se desprenden un poco de aprendizajes del 14-20. Preguntar en realidad como si esta iniciativa de destinar fondos específicos a asociaciones de municipios responde un poco como
algunas problemáticas de gestión, porque asociaciones de municipios hay en EDUCI también, si responde como problemáticas de gestión o si hay como una oportunidad detectada ahí, por eso creen que hay que destinar específicamente una línea de financiación a eso. ¿Me la puedes repetir? Perdón, es que no te he terminado de entender la pregunta exactamente y no quiero equivocarme, perdona. Que en el periodo 14-20 Sí. ya se han implementado EDUCIS en Correcto. asociaciones de municipios, mancomunidades, entre otras. Si la iniciativa de para este periodo programático disponer de una línea de financiación específica para asociaciones de municipios tiene que ver con algunas problemáticas detectadas en el periodo anterior o si es como una idea de potenciar eso que se ha venido dando y porque en realidad el establecer también que la entidad que lo gestiona o que lo presenta sean sí o sí diputaciones. A ver, ahí hay una cuestión que es importante, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que cuando salieron las EDUCI en el periodo de programación 14-20 hubo una crítica por parte de las diputaciones. Por cierto, el presidente de esta diputación, junto con alguna otra diputación andaluza y extremeña, fueron de los más activos al respecto, porque decía que se habían olvidado la programación de las diputaciones. Yo creo, en definitiva, que es que lo que no nos dimos cuenta en ese momento y lo que seguimos todavía, y eso rezuma todavía en el periodo actual, es que realmente estamos hablando de desarrollo urbano, no de desarrollo local. Y esto es importante, es decir, o sea, no estamos hablando de desarrollo rural, el desarrollo rural tiene su espacio en el desarrollo local participativo, grupos de desarrollo rural, FEADER, etcétera, etcétera. Digo, en la mentalidad del programador comunitario, ¿no? Es decir, aquí no se trata de coger el FEDER y meter un FEADER 2, de meter unos grupos, unas problemáticas rurales. Se trata de entrar en una problemática de desarrollo urbano, ¿vale? Es decir, se trata de resolver problemáticas urbanas. Entonces, lo que pasa es que también en este periodo de programación el programador ha sido sensible a esa reclamación por parte de las diputaciones. Es decir, bueno, muy bien, estamos dispuestos a trabajar en problemáticas urbanas, en municipios pequeños, es decir, pero nos preocupa la capacidad administrativa. Lo mismo que decía el alcalde, es decir, ¿a quién le voy a dar el dinero? ¿A una agrupación de municipios, a una mancomunidad? Es que mancomunidad hay de todo, asociaciones hay de todo. Es decir, o sea, y cuando tú le das 5, 10, 15 millones de euros a una entidad, lo que te tienes que asegurar es que se gestione bien. Entonces, en ese sentido, en las negociaciones hubo una cierta tensión, donde la comisión decía, aseguradme, dice, muy bien. La comisión decía, estoy dispuesto a que realmente la financiación vaya también a los pequeños municipios y asociaciones de municipios, pero asegurarnos que realmente se ejecuta bien. Entonces, en ese sentido, la carta que se sacó encima de la manga es decir, oye, lo van a hacer las diputaciones. Porque las diputaciones tienen experiencia. No olvidemos que por reconocimiento legal las diputaciones prestan servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, no es extraño y tienen experiencia en este tipo de gestiones. Y por eso no se quiso que fueran las asociaciones, ¿vale? Sino que sean las diputaciones las que de verdad sea la entidad beneficiaria receptora de fondos. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, bastante sí, pero en realidad también como concretar si aquellas EDUCI que se han implementado en mancomunidades o en asociaciones de municipios van a poder seguir aplicando a financiación para este periodo o si realmente se sustituye directamente por parte de las diputaciones. Hombre, yo lo que aconsejo que ahí lo que tienen que llamar es a la puerta de la diputación. Es decir, o sea, que no es que esté prohibido, es decir, o sea, no, si nos parece muy bien la iniciativa, que haya iniciativas del territorio, agendas urbanas, hay de municipios, como decía antes Sonia, municipios de 5.000 habitantes, Alfaro, por ejemplo, ¿no? O sea, pero decir, oye, si realmente las normas de la convocatoria te van a exigir que tengas un mínimo de 20.000 habitantes y tú representas a una mancomunidad de municipios que cumple esos dos criterios, 10.000 habitantes, sumas 20.000, lo suyo es que vayas a la puerta de la Diputación y decir, oye, quiero que realmente nos podamos presentar, ¿no? Tenemos una agencia local, hemos hecho una agenda, hemos hecho una estrategia y lo que queráis en cierta forma es que vosotros nos la podáis presentar con nosotros. Esa es un poquito la estrategia en ese sentido. No que vaya solo. Digo porque hay mucho riesgo, evidentemente, en que no se cumplan los objetivos después de implementación de esos proyectos. Muy bien, pues muchas gracias. Le despedimos con un aplauso a los dos.